Es el año 1957, la sonda espacial Sputnik es lanzada por la entonces Unión Soviética. Esto desencadena varios sucesos de importancia para la humanidad. Por un lado comienza la carrera espacial y por otro también fue un hito significativo que desencadena a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, generando en la gente un fanatismo patriótico tóxico y también una paranoia y un miedo irracional a los seres del espacio y a una posible guerra nuclear. Entonces es en este contexto en el cual se desarrolla esta historia. Hogarth, un niño solitario con una imaginación muy grande y muy curioso, hijo de una madre soltera que muchas veces no puede estar con él porque cubre un doble turno en su laburo, se queda solo en casa y después de ver una película de terror clásica de la época se da cuenta que su antena de televisión y gran parte de su patio fue destruido. Enseguida atribuye esto a los invasores de Marte, sugestionado por el contexto en el que él está viviendo. Entonces se lanza a la exploración al bosque en plena noche, armado solo con una linterna atada a un rifle de balines y un casco. Al acercarse encuentra gran parte del bosque destrozado, algo jamás visto. Adentrándose más y más a lo profundo del bosque se topa con una central eléctrica y sin darse cuenta un gigantesco robot humanoide lo sorprende desde atrás, dirigiéndose directamente a la central eléctrica para comer gran parte de sus torres. Pero una descarga de alto voltaje golpea al robot derribándolo y atrapándolo entre los cables de alta tensión. Hogarth primero escapa del lugar, pero al ver que el robot humanoide gritaba de dolor se acerca a la central y apaga la corriente eléctrica. Esto hace que el robot se desmaye, pero también que recuerde al niño. Hogarth, curioso, se acerca y lo ve cara a cara. Es magnífico, pero de pronto el robot cobra el conocimiento y Hogarth corre desesperado. En el camino se encuentra con su madre que lo había venido a buscar en su auto. Cuando Hogarth le cuenta lo que sucedió, ella no le cree una palabra debido a la fértil imaginación que tiene su hijo. En el auto Hogarth ve desde lejos al robot que también se lo queda mirando. En la escuela los niños ven unos videos institucionales de los que estaban acostumbrados a ver en la época y mostrar en las escuelas, sobre qué hacer en caso de un estallido de una bomba nuclear, donde el consejo es solo agacharse y esperar. Este consejo va a cobrar importancia más adelante por su ineficacia. Hogarth discute con sus compañeros sobre todas las teorías locas que tienen sobre los invasores de Marte, el Sputnik o los enemigos del país, pero nadie sabe lo que Hogarth vio esa noche. En el pueblo los vecinos encuentran partes de vehículos y estructuras de metal como mordidas y ya empiezan a preocuparse. Entonces el gobierno envía a Ken Masley, una especie de investigador con un fanatismo nacionalista muy marcado y una persona desagradable. Entrevista a un obrero del lugar que le muestra un rifle destrozado que resulta que es el de Hogarth y una vía totalmente deformada. También Masley, al volver a su auto, lo encuentra como devorado. Esto lo inquieta aún más y avisa a las máximas autoridades del gobierno. Hogarth, sin miedo y totalmente convencido de encontrar al gigantesco robot, se adentra de nuevo al bosque llevando chapas y una cámara de fotos, hasta que por fin el robot lo encuentra a él. La convicción que tenía Hogarth de pronto desaparece al ver que el gigante se le acerca más y más. Entonces corre por su vida, hasta que se golpea con una rama y cae desmayado. Entonces el robot se queda con él hasta que Hogarth recobra el conocimiento y puede entablar comunicación con el robot, que recuerda que el niño lo salvó, ya que le trajo el interruptor de la central eléctrica como muestra de agradecimiento. En este momento Hogarth se da cuenta que el robot tiene un golpe en la cabeza y el comportamiento del gigante prácticamente es como el de un niño que copia todos los gestos que Hogarth hace. Hogarth, al ver esto, no duda en enseñarle algunas palabras y conceptos, como también explicarle el miedo irracional de los humanos a lo desconocido, que los lleva a atacar a lo que no conocen, o eso es lo que piensa Hogarth. Resulta que el robot al parecer no es un Sputnik y tampoco es de la Tierra, ya que sí, es un extraterrestre de origen desconocido que cayó a la Tierra el mismo día que se lanzó el Sputnik. El Sputnik fue el primer satélite artificial lanzado al espacio, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. El Sputnik 1 fue un hito importante en la historia de la exploración espacial, ya que marcó el comienzo de la era espacial y también tuvo un impacto duradero en la forma en que los países abordaron la investigación y el desarrollo espacial. Como anécdota no muy alegre se puede decir que Laika fue la primera criatura viviente en ser enviada al espacio exterior. Laika era una perra callejera encontrada en las calles de Moscú y fue seleccionada por el programa espacial por su tamaño y temperamento. Lamentablemente Laika no sobrevivió al viaje espacial y en ese momento la tecnología no permitía el regreso de los objetos
lanzamientos desde el espacio y no se había desarrollado un plan para el retorno seguro de Laika a la Tierra. Se estimaba que Laika sobreviviría solo unos pocos días en el espacio debido a las limitaciones y suministros y las condiciones ambientales, pero Laika murió pocas horas después del lanzamiento debido al sobrecalentamiento y el estrés sufrido ahí adentro. La Unión Soviética inicialmente informó que Laika había sobrevivido más tiempo, pero en realidad la perra no sobrevivió al viaje completo. El sacrificio de Laika generó controversias y críticas en todo el mundo. La contribución de Laika al programa espacial soviético se reconoce como un hito histórico, pero también ha sido motivo de reflexión hacia la ética sobre el tratamiento de los animales en la exploración espacial. Tratando de convencer al robot de que se quede en el bosque, de pronto encuentran unas vías a las cuales el robot intenta comer, pero Hogarth le dice que eso no se hace, mientras que ven que se acerca el tren. Si no ponen las vías en su lugar, ocurrirá una tragedia. Hogarth logra hacer que el robot entienda lo que tiene que hacer y repara las vías, pero la curiosidad del robot y su afán porque quede bien su arreglo provoca que el tren le impacte directamente en la cabeza, destrozándolo. Hogarth se lamenta porque cree que el robot murió, por decirlo de alguna manera, pero de pronto se activa una antena en su cabeza que hace que todas sus partes vuelvan a él, reconstruyéndose. Al rearmarse, Hogarth lo piensa mejor y decide que el robot lo siga a su casa. Por suerte el tren solo era de carga, pero esto hace que la gente se empiece a preocupar y también que Maudsley se ponga aún más intenso. Una vez en su casa, Hogarth lo esconde en su granero y se da cuenta de que no lo puede tener ahí porque cómo ocultaría a un gigantesco hombre de metal. Y además Maudsley llega de pronto a la casa de Hogarth para usar su teléfono y se da cuenta que es el dueño del rifle que le dio el obrero. Entonces Maudsley decide darle el rifle con intenciones de incriminar al niño, a lo cual Hogarth se hace el desentendido. Pero su madre mete la pata y le cuenta a Maudsley la locura que su hijo no paraba de contarle sobre un robot de más de 30 metros. Esto hace que Maudsley tenga más interés por lo que sabe Hogarth. Al irse totalmente decidido a desenmascarar lo que sabe Hogarth, Maudsley le advierte que se volverán a ver. Ya solos, Hogarth le muestra al robot unas historietas, entre ellas hay un ejemplar de Action Comics de Superman y otro sobre Átomo, la amenaza metálica, un robot destructor clásico de la época. Es entonces que Hogarth hace una comparación con Superman, ya que él también vino de otro planeta y usa sus poderes solo para hacer el bien y nunca para hacer el mal, según las palabras de Hogarth, mientras que Átomo con su poder solo genera caos y destrucción. Entonces Hogarth, obviando que el gigante se parece en aspecto a Átomo, le dice que él es como Superman, es de los buenos. Esta comparación resonará con fuerza más adelante. El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 fue un factor determinante que contribuyó al fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consecuencias que se sintieron en todo el mundo, pero más aún en Estados Unidos y en la Unión Soviética, que se alzaron como grandes potencias mundiales, comenzando así una era atómica que abarca principalmente las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría. Esta era estuvo marcada por una serie de desarrollos relacionados con la energía nuclear y por consecuencia a una amenaza constante de una posible guerra nuclear. El desarrollo y uso de las bombas atómicas comenzó la carrera armamentística y el lanzamiento del Sputnik desató la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta competencia ideológica y militar se la conoció como la Guerra Fría, generando entre las grandes potencias una tensión y miedo constante. Miedo que se terminó transmitiendo a la población y también a la cultura. Se desarrolló una cultura del miedo donde la población vivía en la constante amenaza de un conflicto bélico nuclear. Al ver las consecuencias devastadoras que dejaron en Japón, la población empezó a tener mucho miedo. Las personas practicaban simulacros de emergencia en caso de un ataque nuclear, tal como se veía en la escuela. Armaban en sus casas búnkers bajo tierra. Todo esto de la posible guerra nuclear generó que florezca la paranoia en la población. También esta era atómica generó la propaganda y la conciencia nuclear que eran comunes en la cultura popular. Se producían películas, una de las más evidentes e influyentes fue Godzilla, y también se realizaron programas de televisión, cómic y otros medios donde el común denominador era el miedo nuclear y las criaturas del espacio que venían a invadir. El gigante comienza a tener hambre y Hogarth decide llevarlo a otro lugar. En el camino le advierte que no debe ir a la ciudad ya que la gente no lo va a tomar muy bien. Cuando el robot estaba a punto de comer un auto abandonado, son interrumpidos por una grúa que se lleva el auto. Entonces deciden seguirlo y llegan hasta la chatarrería. Acá vive Dean, un chatarrero artista que hace esculturas. Este tipo es muy agradable y sin hacerle muchas preguntas a Hogarth decide escucharlo mientras toman un café, que altera a Hogarth, que se nota preocupado. Entonces Dean le dice una frase muy importante: los demás no deciden quién eres. Tú eres quien decides ser.
Pero esta charla es interrumpida por los ruidos que hace el gigante. Dean sale a ver qué pasa y se asusta cuando ve un gigantesco robot en su patio. Entonces corre llevándose a Hogarth. Entonces el gigante interpreta que está lastimando a su amigo y se propone a atraparlo. Pero Hogarth lo detiene y le hace entender que Dean también es amigo. Dean le pregunta a Hogarth cuál es el origen de este ser y Hogarth le dice lo que sabe y le pide por favor si se puede quedar ahí, ya que es un lugar perfecto para que el gigante tenga comida y refugio. Después de varios intentos convence a Dean y el gigante se queda. Se ve que Hogarth ve al gigante como un ser consciente y no lo trata como a una cosa, y entiende que es una criatura que necesita ayuda, mostrando un rasgo empático de parte de Hogarth. Al otro día, ya en su casa, se entera que su madre le alquiló un cuarto a Masley. Las cosas con este tipo en la casa podrían empeorar para Hogarth, ya que Masley sospecha que Hogarth sabe sobre el gigante y todo lo que eso implica. Masley tiene la idea fija de destruir al gigante, porque él sabe que en ese contexto pre-Guerra Fría, con descubrimientos atómicos y el inicio de la carrera espacial, no fueron ellos quienes construyeron al gigante, y todo avance tecnológico que no sea de ellos siempre va a ser una amenaza. Hogarth vuelve al taller de Dean y lo encuentra haciendo que el gigante le arme arte con la chatarra, pero Hogarth tiene fines más divertidos con él, entonces hace todo lo que un niño haría con un robot de 30 metros, jugar a ser niños. Pero Dean advierte a Hogarth de que están haciendo mucho ruido, y si no avisan a la población que el robot existe, van a haber serias consecuencias. Mientras tanto, Masley se acerca más y más. En un paseo por el bosque, Hogarth le muestra al gigante lo hermoso de la naturaleza, pero ese lindo momento es interrumpido por un disparo de unos cazadores que dispararon al ciervo que tuvo contacto con el robot, que no entiende lo que acaba de pasar. Entonces Hogarth le dice que el ciervo murió y que las armas matan, y el único propósito de las mismas es ese. Al señalarle el arma con la que dispararon los cazadores, el robot la ve y sus ojos por un momento se tornan en un rojo siniestro. Hogarth, al ver que el robot se encuentra triste por lo sucedido, le dice que no fue su culpa, que la muerte es parte de la vida, pero que está mal matar. Pero no es malo morir. Le explica la finitud de la vida orgánica y le dice que a pesar de que él es un ser de metal, posee sentimientos e inquietudes. Entonces, por añadidura, tiene alma y las almas no mueren. René Descartes, filósofo del siglo XVII, sostenía que la mente o alma y el cuerpo eran entidades distintas pero interactuaban en el ser humano. Su visión dualista se refleja en la famosa afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cuando Hogarth le dice al gigante que tiene un alma, abre una inquietud tanto para él como para el gigante. Esta afirmación es significativa porque implica atribuir una dimensión espiritual al gigante, que inicialmente se presenta solo como una máquina. Al decir que el gigante tiene un alma, Hogarth le está atribuyendo más que simplemente funciones mecánicas. Está reconociendo una forma de conciencia o autoconciencia en el gigante, algo más allá de su apariencia externa de máquina. Al humanizarlo, reconoce en él una cualidad intangible y única, similar a la forma en que Descartes consideraba a la mente como entidad distinta al cuerpo. También al afirmar que el gigante tiene alma, implica que merece ser tratado con respeto y consideración y no simplemente como una máquina sin emociones ni pensamientos. Y como espectadores, al inicio solo vemos que es un robot gigante y no vemos más allá del ser. Al reconocer que tiene alma, Hogarth desafía esa percepción inicial y sugiere la posibilidad de que el gigante tenga una naturaleza más compleja, casi humana. Hogarth se despide del robot y lo deja descansar. Este queda maravillado por lo que le dijo Hogarth y se duerme mirando las estrellas, pero tiene un sueño aterrador donde se ve a él mismo pero diferente y se ven a muchos gigantes de hierro marchando mientras riegan destrucción a su paso, destruyendo planetas. Este sueño es transmitido a la tele que estaba viendo Dean, que logra ver algo de ese aterrador sueño. Este sueño puede interpretarse como una verdad escondida en el subconsciente del gigante y también como una proyección de lo que podría haber sido su destino si este no se hubiese golpeado la cabeza, ya que en este sueño él ve el potencial destructivo que tiene su raza. El hecho de que el gigante experimente este sueño perturbador sugiere que está consciente de las consecuencias de sus acciones, incluso a un nivel subconsciente. Este sueño también se puede interpretar como un miedo a su propia naturaleza y potencial destructivo, que es también una analogía a la carrera nuclear y el uso de las bombas nucleares y las devastadoras consecuencias que esto traería.
Cuando Hogarth vuelve a la casa, Masley lo acorrala e interroga al pibe, al cual amenaza con traer al ejército y quitarlo del cuidado de su madre, hasta que logra hacer que Hogarth confiese el lugar donde se esconde el gigante. Esa misma noche, Masley llama al ejército, pero Hogarth se le adelantó y prepararon un plan para despistar a Masley y a todo el ejército. Cuando el ejército llega al taller de Dean y preguntan por el hombre metálico, Dean le dice convencido y sin estar nervioso que con gusto se los puede mostrar. Y mientras abre su taller les dice que es una pieza muy querida por sus compradores de arte. Entonces les muestra la escultura que en realidad es el gigante totalmente quieto haciendo de escultura. Esto enfurece al general, que tuvo que mover todo el ejército y gastar millones por solamente una obra de arte. El general despide a Masley y el ejército se va. Para festejar, Hogarth se pone a jugar con el gigante emulando que Hogarth es un guerrero espacial, pero el gigante le dice tímidamente que él no es Átomo, él es Superman. Pero siguiendo con el juego, Hogarth le apunta con un arma de juguete y automáticamente y sin tiempo a nada el gigante lanza un rayo láser. Dean ve lo que pasa desde lejos y corre a llevarse a Hogarth, quien apunta nuevamente al gigante y este tira otra ráfaga láser. El gigante no se da cuenta de lo que está haciendo, ya que las armas activan sus defensas inconscientemente. Dean, asustado pero también enojado, cubre a Hogarth y le dice que el gigante es solo un arma enorme que camina, pero Hogarth no cree que esto sea así. El gigante se inquieta y tampoco entiende nada y solo siente culpa, entonces se aleja corriendo del lugar. Se puede entender la reacción que tuvo Dean, ya que tengamos en cuenta que ellos viven en un contexto totalmente paranoico. Y aunque Dean sea una persona que esté abierta a la conversación y al entendimiento, también tenemos que tener en cuenta que estuvo sometido a este contexto y no es libre de tener estos pensamientos alienantes hacia lo desconocido. Hogarth, al ver que el gigante se aleja, sale a buscarlo y Dean se da cuenta de que el gigante solo se estaba defendiendo, ya que ve el arma de juguete que Hogarth tenía tirada en el piso. El gigante deambula solo y de pronto unos pibes en la ciudad lo ven desde lejos, pero en un descuido se caen del edificio donde estaban y quedan colgando pidiendo ayuda. La ética del deber, desarrollada por Immanuel Kant, es conocida como el deontologismo kantiano y se basa en el deber moral y la obligación como principios fundamentales para determinar la moralidad de una acción. El concepto central de la ética kantiana es el imperativo categórico. Este principio sostiene que las acciones deben ser universales y aplicables a todas las personas en situaciones similares. En otras palabras, una acción es moralmente correcta si la máxima que la rige podría ser adoptada como una ley universal sin contradicciones. Para Kant, la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino de la intención detrás de la acción y del deber de cumplir con un principio moral. Actuar por deber significa realizar acciones porque son intrínsecamente correctas, independientemente de las circunstancias o las consecuencias. En este caso, el gigante decide salvar a esos pibes a costa de que la población lo descubra. La decisión del gigante de elegir no ser un arma y proteger a la humanidad puede considerarse consistente con este principio, ya que implica una elección basada en principios que podrían aplicarse universalmente. Todos tenemos el poder de accionar moralmente, pero está en cada uno decidir esto. Todos miran sin poder hacer nada y los pibes se caen, pero el gigante aparece y los salva de una muerte segura. Toda la población ahora se enteró de que existe y ese acto de salvar a esos pibes hace que la gente, en vez de temerle, lo admire. Pero el ejército, que estaba de retirada, es avisado por Masley, que les dice que vuelvan ya que vio al gigante atacando a la ciudad, impulsado por su nacionalismo tóxico y su frustración. Pero en la ciudad es otra la energía que se maneja, todos están admirados y contentos de ver al gigante de hierro, y más aún porque salvó a esos pibes, pero esta felicidad es interrumpida por un misil que impacta en el gigante haciéndolo gritar de dolor. De pronto, todo el ejército acorrala al gigante y lo ataca con todas las armas que tienen. Dean trata de frenar al ejército y le dice a Masley que avise que Hogarth está con el gigante, pero Masley, en su afán por destruir al gigante, le informa al general que el gigante mató al niño. Esto desata que activen la alerta roja. Ahora la Fuerza Aérea y toda la flota de barcos de guerra están preparados para atacar. Mientras tratan de escapar, Hogarth y el gigante se tropiezan y caen por un acantilado, y antes de que toquen el suelo, al gigante se le activan unos propulsores haciendo que vuele, sorprendiendo a Hogarth, que le dice que vuele como Superman.
pero en el aire lo esperan un grupo de aviones de guerra. El gigante ya se dio cuenta que no debe mirar a las armas porque activa sus defensas, entonces vuela y trata de no verlos directamente. De pronto un misil impacta al gigante y este cae estrellándose en la nieve. Al parecer está bien, pero Hogarth se encuentra desvanecido. El gigante se da cuenta de esto y cree que Hogarth está muerto. Entre llantos metálicos recuerda lo que le había contado Hogarth sobre la muerte. Esto entristece al gigante y los disparos del ejército lo enfurecen aún más, haciendo que su golpe en la cabeza se repare y activa su mecanismo de defensa y su modo guerra, transformando totalmente su apariencia, saliéndole armas por todos lados, asemejándose a la imagen de él mismo que vio en su sueño. Las armas que posee este ser son algo jamás visto por la humanidad. El ejército no puede hacer nada contra el gigante que de un momento a otro se transformó en átomo, la amenaza metálica. La fuerza naval se une al ataque, pero sus misiles tampoco le hacen nada. Masley entonces le propone al general que usen armamento nuclear, lo que asusta al general, pero igualmente un submarino nuclear está listo y esperando la orden para lanzar la bomba. De pronto Hogarth recupera el conocimiento y corre hasta donde está el gigante que está a punto de lanzar una genkidama enorme. Y cuando tiene a toda la flota en la mira, es desconcentrado por Hogarth, quien lo sorprende. Entonces su disparo explota en el mar, mostrando lo devastador que es su ataque. El general queda horrorizado al ver esto y prepara la orden de atacar. El gigante, totalmente cambiado y fuera de sí, apunta a Hogarth y Hogarth le dice que él no es un arma, porque las armas matan, y él decide lo que quiere ser y espera. De pronto el gigante recobra el conocimiento y vuelve a su estado normal. De mientras en la ciudad del general escucha dos campanas. Por un lado Dean, quien explica que el gigante solo se defiende cuando lo atacan, y por otro lado a Masley, que insiste en destruir al gigante. El contraste entre Dean y Masley destaca la dicotomía entre aquellos que ven el potencial positivo en lo desconocido, en este caso Dean, ya que se dio el tiempo de conocer al gigante en los momentos que compartió con él, y aquellos que reaccionan con miedo y agresión ante lo que no comprenden, en este caso Masley, que personifica a la paranoia, la desconfianza y el deseo de control y destrucción. El general se da cuenta que Hogarth está vivo, pero Masley, totalmente demente, le dice que es un truco. Entonces él mismo da la orden de que lancen el misil atómico, condenando a toda la ciudad y al mismo a una muerte segura. El sonido más aterrador que en esos tiempos y hoy en día se podría escuchar comienza a sonar. La gente solo mira cómo el misil pinta el cielo de naranja mientras se acerca. El agacharse y cubrirse no va a servir de nada. La población, asustada y resignada, solo espera lo inevitable, y el gigante ve el miedo en sus caras mientras mira el misil. Entonces el gigante, con las pocas palabras que puede articular, le dice a Hogarth que se quede, que él va a arreglar esto y que no lo siga. Activa sus propulsores, salta y se dirige a impactar contra la bomba. Y antes de que este impacto ocurra, escucha en su mente las palabras de Hogarth. Eres lo que tú decides ser. Y decide ser sacrificándose y salvando así a muchas personas. La explosión es colosal y transforma la noche en día por unos segundos. La gente festeja y Hogarth abraza a su madre, desolado. Una máquina de destrucción masiva decidió no ser un arma y se sacrificó para salvar a los demás, decidiendo ser algo totalmente ajeno a su naturaleza. No se condicionó por lo que decidieron que él fuera. Él decidió ser quien quiso ser y así lo recordaron. La transformación del gigante de un arma a un héroe subraya el mensaje de la historia sobre la capacidad de cambiar y redimirse. La elección del gigante de ser Superman refleja la influencia positiva que tuvo Hogarth sobre él. El gigante comienza como una máquina programada para seguir un propósito militar. Su cambio a lo largo de la película refleja el desarrollo de la conciencia y la capacidad de cuestionar su programación original. Este proceso puede compararse con el desarrollo de la conciencia en los seres humanos. A medida que interactúa con Hogarth y experimenta diferentes situaciones, el gigante aprende y se adapta. Su capacidad para cambiar sus percepciones y comportamientos en respuesta a nuevas experiencias es una característica clave de la adaptabilidad, un rasgo asociado comúnmente con la inteligencia y la conciencia. La relación entre el gigante y Hogarth es central en su transformación. La empatía que desarrolla hacia Hogarth, su deseo de protegerlo y comprenderlo, refleja una conexión emocional que va más allá de su programación original. La empatía es una cualidad distintivamente humana y su florecimiento
crecimiento en el gigante destaca su humanización. A medida que el gigante se encuentra con el mundo, muestra una creciente curiosidad e inquietud. Su interés en las estrellas, su deseo de explorar y entender el entorno que lo rodea son manifestaciones de una mente que busca conocimiento y experiencias, características típicamente humanas. Pasaron varios meses y el pueblo decidió conmemorar al gigante de hierro con una estatua en la plaza hecha por Dean. El general le mandó a Hogarth un tornillo del gigante, la única pieza que encontraron después de la explosión. Ya en su casa, mientras dormía, Hogarth escucha un ruido que sale desde el tornillo, un pitido similar al que salía de la cabeza del gigante, y contento la deja irse como reconociendo ese comportamiento. De pronto se ven muchas partes del gigante avanzando sin pausa pero sin prisa hacia la cabeza que se encuentra muy alejada en un glaciar en Islandia, dándonos a entender que el gigante aún está con vida. Esta película está basada en una novela gráfica británica llamada The Iron Man, escrita por Ted Hood. La película, sin embargo, presenta varios cambios en la trama y en el tono. La misma fue estrenada en el año 1999 y fue dirigida por Brad Bird, quien más tarde se destacaría en la industria de la animación con éxitos como Los Increíbles y Ratatouille. El Gigante de Hierro fue su debut como director de largometrajes. La versión original de Ted Hood presenta al gigante como una figura más amenazadora, pero Brad Bird suavizó al personaje convirtiéndolo en un ser más amigable y accesible para atraer a un público más amplio. Algo parecido a lo que pasó con Shrek. La película incluye una muy marcada referencia a Superman. Esta referencia es evidente en la relación entre Hogarth y el gigante, especialmente cuando Hogarth compara al gigante con Superman, pero también tiene guiños a la cultura de la época, convirtiéndola en una película atemporal, que a pesar de tener una estética retro, es una película que se mantiene fresca y, como se dice, envejeció muy bien. Pero aún siendo una película muy buena, tanto en la animación como en la historia, esta película no fue muy bien recibida por el público y por la crítica en esos tiempos. Tal vez porque para ese entonces el 3D ya empezaba a tocar las puertas y compitió directamente con Toy Story 2, mientras que el Gigante de Hierro apostó por una animación 2D, aunque tenga algunos recursos utilizados en 3D, que son imperceptibles pero están ahí. Pero como toda buena película vapuleada por la crítica, muchos años después se convirtió en una película de culto con un mensaje antibélico muy profundo. La historia del Gigante de Hierro nos invita a contemplar la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de cambio que reside en cada individuo. A través de la relación entre Hogarth, un niño solitario con una imaginación vibrante, y el Gigante de Hierro, una máquina inicialmente diseñada para la destrucción, exploramos temas profundos como la empatía, la elección y la redención. En un contexto de paranoia nuclear y desconfianza, la historia destaca los peligros de dejarse llevar por el miedo y la obsesión por la destrucción. Masley, con su patriotismo extremo, representa la toxicidad de la falta de empatía y la comprensión. Su obsesión por destruir al gigante, incluso a expensas de la verdad, refleja los peligros de la desinformación y la irracionalidad. El viaje del gigante, desde ser percibido como una amenaza hasta convertirse en un héroe sacrificado, ilustra el poder transformador de las relaciones humanas. Hogarth, con su inocencia y enseñanzas, desempeña un papel crucial al mostrar al gigante una realidad más allá de su programación inicial. La elección del gigante de ser Superman, un símbolo de esperanza y altruismo, resalta la capacidad de cada ser, incluso aquellos creados para la destrucción, para cambiar y construir el bien común. El sacrificio final del gigante no solo subraya la importancia de las acciones individuales, sino también la idea de que el verdadero legado reside en la memoria y las consecuencias positivas que pueden perdurar en el tiempo. En última instancia, el Gigante de Hierro nos recuerda que incluso en medio de tiempos turbulentos y desconfianza, la empatía, la comprensión y la capacidad de elegir quiénes queremos ser tiene el poder de cambiar el curso de la historia y dejarnos con un mensaje duradero de esperanza y redención. Si llegaste hasta acá, de corazón te lo agradezco mucho. Si te gustó el video, un comentario, una compartida y un like me vendría muy bien. Si querés suscribirte, estás más que invitado. Sin más, me despido. Que tengas buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recordá que toda película tiene algo que contar, pero todo eso se ve después de los créditos.